Hoy es 13 de enero de 2024 y haremos un breve recorrido sobre las elecciones de Estados Unidos. Nos enfocaremos en un principio en las elecciones generales. Para esto supondremos que la elección será entre Donald Trump y Joe Biden. Analizaremos las últimas encuestas y quién se ve más favorable para este 5 de noviembre. Bueno, los invito a suscribirse para recibir actualizaciones diarias sobre las elecciones, que en un principio serán de Estados Unidos, pero iremos incorporando nuevas elecciones a medida que van tomando relevancia, ¿no? Evidentemente, en 2024 es un año lleno de elecciones en el cual se pueden ver millones de variantes. Bueno, en los próximos videos sobre las elecciones de Estados Unidos recorreremos un poquito más las primarias republicanas. El mismo día de la primaria de Iowa realizaremos un video sobre Iowa en particular y también veremos un poquito las elecciones gubernamentales y legislativas para ver que las elecciones no son solo entre dos candidatos. Primero que nada, las cualidades de estas elecciones es que los dos candidatos ya de por sí han sido presidentes, por los que al fin y al cabo podemos ver algo muy diferente a lo que hemos visto en los últimos años. Bueno, sí, en muy pocas elecciones en el mundo se puede ver esta cualidad. En particular, bueno, esto no se ve desde 1800, creo que 94, ahí vamos a ver un poquito esa elección en sí, que dos candidatos ya han sido presidentes o lo son, como lo es Biden. En sí, esto puede sumar cosas muy positivas por el hecho de que ya podemos saber cómo serán el país, ya por sí Estados Unidos, en ambos casos, cómo será con Biden, cómo será con Trump, porque ya lo hemos vivido. Que eso es algo positivo porque no nos tenemos que imaginar nada, pero también puede traer cosas negativas, ya que comparar las dos presidencias sería muy injusto, en el sentido de que a Biden le tocó comenzar su presidencia con una pandemia y a Trump le tocó concluir su presidencia con una pandemia. En sí, como que las dos campañas se terminan enfocando en una crítica hacia cómo han sido sus dos presidencias. Entonces, bueno, de nuevo, tipo, da como nuevas características a esta elección que es muy difícil de tener. En sí, bueno, podemos ver en un principio que no todos los estados son relevantes para la elección, evidentemente. Se ven algunos estados en principal que tienen más relevancia que otros. Yendo desde la costa oeste a la costa este, desde el Pacífico hasta el Atlántico, y analizando las últimas dos elecciones. Esto después lo vamos a ver un poquito más con detenimiento en un video dedicado ¿cómo se llama? Al colegio electoral. En este caso solo vamos a verlo muy por encima. Podemos ver que Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y New Hampshire son los estados más relevantes en sí por los márgenes de victoria y por lo variantes que son de elección a elección. Hace unos años se podría calificar a Ohio como un estado que varía de elección a elección y antes se calificaba como un estado que podía definir una elección. Ahora bien, eso cambió mucho con los últimos años, sobre todo con la hegemonía republicana que se ha caracterizado en este estado. Dos otras características que podemos ver es el estado de Maine y el estado de Nebraska, que ambos están divididos y también tienen bastante características en particular. En sí esto lo vamos a ver más en entretenimiento en otro video, pero ahora mencionar que estos estados son bastante relevantes. En cuanto a la primaria republicana, que pronto vamos a hacer un video dedicado solo a la primaria republicana, podemos ver que hay cuatro candidatos principales, que es Trump, DeSantis, Nikki Haley y Vivek Ramaswamy. En sí, en un principio, hay tres candidatos que son Trump, DeSantis y Ramaswamy, que se caracterizan por este método trumpista de hacer política, un poquito más populista, un poquito más agresivo, un poquito más políticamente incorrecto. Y Nikki Haley se caracteriza principalmente por ser más moderada y por definir más que nada el status quo previo a todo este trumpismo que surgió en 2016. Esto no significa que ella en sí dentro del Partido Republicano sea en sí una persona un poquito más populista, un poquito más extrema. Sí, en comparación a Trump, ¿no? O sea, pero si lo vemos un poquito en comparación a el contexto que existía hace 8 años, sí, era una de las candidatas que más se caracterizaba por este populismo también. Entonces, eso también lo vamos a ver en otro video, por lo que no me voy a tener completamente en esto, pero sí es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque pese a que estamos asumiendo de que Trump va a ganar esta primaria, no estamos 100% seguros. En un principio, DeSantis se mostraba como uno de los candidatos más importantes,
perdió muchísimo su potencial y actualmente Nikki Haley ocupó ese lugar. Actualmente, lo importante también dentro de esta primaria es que Chris Christie pone fin a su campaña. ¿Eso qué significa? Bueno, Chris Christie en sí representaba un ala muy moderada dentro del Partido Republicano. En sí, el crítico más grande dentro del Partido Republicano hacia Trump. Evidentemente sale de la campaña a días de la primera primaria en Iowa, lo que significa al fin y al cabo que Chris Christie, muchos de los votos de Chris Christie van a ir a Nikki Haley, que es la segunda más moderada, y bueno, actualmente la más moderada, ¿no? Después de Chris Christie. En sí, finalmente, como decía, esta elección se parece mucho, en mi opinión, al menos a la de 1892, perdónenme que había dicho, creo que 1894, 1892 es la elección a la cual me refería. ¿Por qué? Bueno, podemos ver un poquito que en 1884 es electo Grover Cleveland, en este caso una persona también que surge con un discurso un poco más populista, el cual después es vencido por Benjamin Harrison, y en 1892 se produce un quiebre en el cual es nuevamente electo Grover Cleveland, el único candidato o el único, presidente en sí que sirve 2 mandatos no consecutivos en la historia de Estados Unidos, en este caso. Y bueno, surgiendo un tercer líder, como puede caracterizarse ahora Robert Kennedy, que no llega a ocupar un espacio tan relevante como lo ocupaba así Weaver, pero sí Robert Kennedy puede llegar tal vez al 10%, al menos ahora está más o menos llegando al 10%, lo cual no creo que sea para nada el caso en las elecciones, sino que como máximo puede llegar tal vez a un 5%, como algo normal, ya que las terceras candidaturas ya de por sí ya han bajado muchísimo su importancia en los últimos años. Luego, un poquito más viendo la popularidad de Biden, se ve a Biden como un candidato, en sí, como un presidente muy poco popular, pese a que mostraba un ala muy moderada dentro del Partido Demócrata, no como un Bernie Sanders, pero una ala muy moderada. En sí se cayó muchísimo su popularidad y nunca logró revitalizarse. Comenzó con un alto índice de popularidad, pero acá viendo el índice de desaprobación, ningún presidente ha tenido un índice de desaprobación tan grande a esta altura de su mandato. Al menos no en la época moderna, no en la época desde que se empezaron a medir estos casos. Pero sí, bueno, se puede ver en gran medida que Biden es un candidato muy poco popular, tal vez hasta menos popular que Trump, pero también Trump se ve como un candidato muy polarizador, por lo que esta elección puede ir a cualquier lado. Eso vamos a ir viéndolo un poquito más en profundidad cuando progresen las primarias y cuando terminen las primarias. ¿Por qué? Porque ahora que vamos a ver un poquito más la elección acá entre Trump y Biden, en particular, es muy difícil caracterizar esta elección como una entre Trump y Biden todavía. O sea, hay gente que dice que va a votar por Trump, pero en sí dice que va a votar por el Partido Republicano antes que por Trump, y todavía no se define el candidato del Partido Republicano, por lo que no estamos seguros. Ahora bien, aquí The Hill, o creo que esto es DDHQ, hace un muy buen análisis, o al menos utiliza una muy buena herramienta para realizar sus análisis previos a una elección. ¿Qué es esto? Bueno, en sí podemos acá ver que hay un punto de diferencia entre Trump y Biden. Creo que se pueden ver en muchas encuestas, aquí también se pueden ver un punto de diferencia entre Trump y Biden. Pero este punto de diferencia es un poquito falso hasta cierto punto. No falso, pero en sí normalmente los demócratas necesitan más que un punto de diferencia. Los demócratas, desde Hillary Clinton, tal vez estamos un poquito precipitados diciendo esto, pero desde Hillary Clinton comenzaron teniendo que superar este voto popular y entrar en nuevas áreas. Y entrar en carreras en particular, porque pese a que los demócratas puedan tener el voto popular en general, estos lo tienen, los concentran en áreas con mucha población, lo cual al fin y al cabo no rinde mucho. Por ejemplo, en Nueva York, en California, lo cual no rinde del todo, como vimos un poquito antes. Nueva York y California son estados muy seguros demócratas, como mira, acá Biden ganó por 29%,
y New York lo ganó por 23%. ¿Qué significa esto? Bueno, California, si no me equivoco, tal vez estoy equivocado, pero es el estado en el que Trump sacó más votos y ni siquiera ganó. Por lo que al fin y al cabo estos índices no dicen mucho. Y como decía, DDHQ tiene una herramienta muy interesante para analizar esto. ¿Cuál es la herramienta que hace? Bueno, si vamos un poquito aquí, cliquemos este botón, ¿qué realiza esta herramienta? Esto lo separa por el margen en el cual estaban equivocadas las encuestas en 2020, o sea, en la primera elección de Biden en 2020. ¿Qué significa esto? Bueno, directamente esto lo separa muchísimo, por 5 puntos a Biden. O sea que el objetivo para ganar, al fin y al cabo, necesita ser mucho más grande, necesita mínimo igualar esto. Esto no quiere decir que 100% tenga que ser así, pero sí que es una muy buena herramienta para ver que Biden no está tan bien posicionado como tal vez se puede ver en una encuesta normal, si vamos a resetearlo a una encuesta más normalita. Pero eso, en un principio podemos ver como Biden y Trump en sí no están tan separados, pero necesita más Biden todavía para llegar. También aquí podemos ver de nuevo una separación no tan grande, pero necesita un poco más, normalmente de un punto hace la separación. Pero bueno, en un principio, viendo esto, se puede ver un mapa electoral así como estaba mostrando. Perdón, que normalmente lo que sería el segundo distrito de Nebraska no es tan sólido, pero al fin y al cabo es un mapa que se ve así y vamos a tener que intentar de rellenar Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, New Hampshire, North Carolina y finalmente Georgia. Hay muchos de estos estados que no están tan peleados actualmente, pero se pueden ver de esta manera. Bueno, este video lo dejo por aquí. Muchas gracias por ver. Ahora vamos a ver un poquito más el día de mañana las primarias republicanas. Y ya de por sí, después vamos a un poquito entrar en Iowa en particular. Luego de estos videos, pese a que también voy a entrar en un poquito en otros países y ver como es el caso en otros países, en elecciones de otros países, también vamos a ver cómo se rellena este mapa de colegio electoral y en verdad quién tiene más favorabilidad, porque solo un poquito mostrando cómo están actualmente estos mapas en general, si vamos a 538, podemos un poquito ver estado por estado quién va tomando el mando en cada estado, al menos hasta ahora. En Pensilvania, por ejemplo, un estado muy relevante en esta elección. Bueno, en este caso podemos ver un poquito más una relevancia de Biden por el mero hecho de que él nació ahí. Pero, por ejemplo, si vamos a otro estado, por ejemplo, otro estado tipo, un estado un poquito más conflictivo en este caso, como lo es Arizona, podemos ver que Trump tiene mucha relevancia, pese a que en la elección de 2020 Biden lo ganó por un margen muy grande, tal vez el estado más polémico de esa elección, por el hecho de que, bueno, Trump evidentemente acusó de un par de cosas a los que contaban los votos, que después podemos también ver la incidencia de ese caso. Así que bueno, muchísimas gracias por ver este video, espero verlos próximamente y por favor suscríbanse, comenten y los vemos.